nosotros no venimos acá, no puedo reclamar nada más, porque no, el mundo sabe, en este momento estamos viviendo una crisis. Es que nosotros estamos viviendo, porque nosotros como migrantes aquí en este país no tenemos ayuda de nadie. Aparte de eso, no tenemos ayuda de nadie. No quiero cuando se murió 15 o 20 haitianos en un barrio y que los dominicanos saben que nosotros estamos muriendo por coronavirus. Lo que nosotros faltamos comida y trabajo. Pero si nosotros no estamos trabajando, estamos viviendo en una territoria ajeno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a aguantar esa pandemia que está pasando, esta situación en este momento? Nosotros no tenemos ningún representante, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Entonces, ¿cómo nosotros pagamos la casa? Pagamos viviendo en un país que nosotros no tenemos representantes, no tenemos nadie, no tenemos, no sé qué vamos a hacer, Estoy mandando un anuncio al presidente, al gobierno de Haití, para ver si él puede, aunque sea un par de camiones, lo que sea, para que nosotros cruzamos en Haití. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros no tenemos nada. Interview fait en créole. Et m'a fait interview ça pour tout haïtien qui vient de la République dominicaine. En español, yo no sé. Él es en español, yo voy a ser en creole. Para que escuche para allá, porque hay muchos de ellos allá que no hablan español. Haïtien non yon misère ici. Il n'y a pas de misère ici. Il n'y a pas de secours. Personne qui a aidé. Le président ici, on va manger. Ce n'est pas haïtien, on va manger. Entonces, c'est comme ça. Nous voulons un leader qui peut camper avec Haïtiens. Les Haïtiens ont un problème. Ici, il y a un pile Haïtien ici qui vient avec mallette ici là. Dominique qui a mis dehors. Il n'y a pas qu'à payer caille. Il y a des petites, il y a des madames. Il n'y a pas de monde qui peut aider. 2 mois pays ouvert, fermé. Il n'y a pas de monde qui peut aider. Il n'y a pas de cop. Dominique qui a mis dehors, maltraité, au bas, au coup, mettre dehors. Il y a un message sur le téléphone. Ambassade a baillé l'argent. Ambassade a baillé l'argent. Il y a baillé manger. Il y a vu la matin là. Il y a pile ici sur l'autre côté. En pile côté sur Dieu, il y a un passage à venir là. Il y a des madame, il y a des petites. Moi-même, président Haïti, je besoin de dire moi avec Haïtien. Je besoin de dire moi parce que les ambassades là, il n'y a pas vu de dire rien ici. Ok, nous sommes haïtiens. Qui est l'ajuda? Al presidente Jovenel Moïse, que ajuda a los otros. Porque los haitianos aquí están pasando hambre. Los dominicanos están sacando de la casa. Llevarlo afuera porque no tienen cuarto para pagar la casa. Entonces, aquí en embajada, la gente de embajada que trabaja aquí, no ayuda a nadie como nosotros. No hemos venido aquí, comprando jipeta, comprando casa aquí en un domingo. No lo ayuda a nadie. Entonces aquí, hay muchos haitianos aquí que con su maleta vienen aquí para ir en Haití. Quiero su pasar, su pequeño hombre, no tiene nada. Que nos ayuda, por favor. Ellos están muriendo. Bueno, señores. Una pregunta.
primer lugar, saludos. Nosotros los haitianos, yo quiero permitir que va a decir Jovenel con los haitianos, que está pasando mucha calamidad. Muchos de ellos no pueden pagar la casa. Me llamo Tomás, mi nombre, oíste. Yo tengo 2 niños, 5 al abandonado. Yo tengo que pagar la casa. Yo tengo que pagar la casa, no tengo recursos, ¿me entiendes? Yo no estoy trabajando, oíste. Yo quiero decir, Jovenel Moïse, ¿qué va a hacer con los haitianos? Ahora, si Mattel estuviera aquí, ¿me entiendes? Esa vaina no va a pasar aquí. Por eso mismo los haitianos, pidiendo a los haitianos decir, ¿qué va a hacer con nosotros? Porque nosotros pasando mucha hambre, mucha calamidad. Oíste, ayuda a nosotros, ¿me entiendes?